Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre de las magistraturas que conforman el Pleno de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecemos su interés y presencia a quienes nos acompañan en este recinto, así como a quienes siguen la transmisión a través de nuestras plataformas institucionales. La presente actividad es coordinada por la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales en colaboración con la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. En esta ocasión, la sentencia que será objeto de análisis es la sub-JDC 1455-2024, bajo la temática Voto de personas mexicanas en el exterior en la elección judicial. Debido al carácter formal de la actividad, le solicitamos a las y los asistentes mantener sus celulares en silencio. A continuación, saludamos y agradecemos la presencia de quienes integran el presidium. Gloria Esparza Rodarte, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Víctor Manuel Carrión Velasco, coordinador de las carreras de Derecho, Criminología, Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, agradecemos la presencia del ponente, José Alfredo García Solís, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos también la presencia del Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, de las y los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a la fiscal especializada en delitos electorales, a los representantes de los partidos políticos, al ex magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, integrantes de la Asociación Civil Ateneo Capítulo Zacatecas, juntas locales y distritales del INE en Zacatecas, maestro, bienvenido, y al personal de las instituciones electorales del Estado. De igual forma, agradecemos la participación al licenciado Víctor Hugo Medina Elías, docente en la licenciatura en Derecho en esta universidad, así como al alumnado, comunidad universitaria y público presente que nos acompaña. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida del licenciado Víctor Manuel Carrión Velasco, coordinador de las carreras de Derecho, Criminología, Ciencias Políticas y Administración Pública de esta universidad. Muy buenas tardes. Maestro Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido. Maestro José Alfredo García Solís, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada Mónica Soto Fregoso. Bienvenido. Distinguida licenciada Gloria Esparza Rodarte, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, apreciadas magistraturas del Pleno del TRIGES, magistraturas que nos acompañan del Tribunal Laboral Burocrático, bienvenida, bienvenido, maestro. Maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, bienvenido. A los integrantes, consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, sean bienvenidos, al igual que los servidores públicos. Agradecer la presencia de la licenciada Rosalinda Álvarez Mercado, fiscal especializada
en atención de delitos electorales de la Fiscalía del Estado. Bienvenida, maestra. Apreciadas amigos, apreciadas amigas, sean bienvenidos todos y todas. Por segundo año consecutivo, la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, es sede del taller de análisis de sentencias convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales. La ocasión anterior, la disertación abordó el estudio del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, 189/2023, relativo a la reversión de la carga de la prueba en materia electoral. En esta ocasión, nos congrega la reflexión relacionada con el voto de personas mexicanas en el exterior. Las ciencias jurídicas tienen un papel preponderante en nuestra casa de estudios, destacadamente en materia electoral, al ser la primera universidad en el Estado en ofrecer la maestría en Derecho Electoral. Con ella ha sido posible ampliar las capacidades de las personas integrantes de las distintas organizaciones que conforman el sistema electoral. Agradecemos la deferencia de las instituciones convocantes por la selección de este espacio académico para el fomento del pensamiento crítico en el ideario democrático y la argumentación jurídica, elementos fundamentales en la discusión coyuntural que se suscita de cara a lo que se prefigura como una nueva reforma electoral cuyo andamiaje institucional y legal habrá de regular los próximos procesos electorales. Bienvenidos y muy buena tarde. Muchas gracias por su mensaje, coordinador. Enseguida escucharemos el mensaje de bienvenida de la magistrada Gloria Esparza Rodarte, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Bueno, así. Sean todos muy bienvenidos. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Bienvenido a este taller de análisis de sentencias organizado por la Dirección General de Instituciones Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por supuesto agradezco a su director general, maestro Edgar Guerrero Aguirre. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Y por supuesto a las autoridades educativas de esta Universidad Autónoma de Durango, en especial a su rectora Mónica Ley García Flores, por permitirnos llevar a cabo este evento por segunda ocasión. Por favor, las gracias de nuestra parte. Y bueno, la tarea fundamental de los órganos jurisdiccionales es la impartición de justicia. También existe el deber de hacer del conocimiento de la sociedad los criterios y resoluciones que se emiten por el impacto que tienen en la vida social. Dentro de la materia electoral, los criterios jurisdiccionales impulsan de manera constante nuevas perspectivas sobre el ejercicio de los derechos que tenemos como ciudadanos. Así, en una sociedad tan plural, la impartición de justicia no puede mantenerse ajena a las diferentes controversias que tienen origen en los procesos electivos mediante los cuales elegimos a nuestros representantes populares. Conforme a ello, los tribunales electorales han establecido mediante sentencias precedentes trascendentales para garantizar que las personas podamos ejercer nuestros derechos de manera igualitaria. En ese tenor, en el conversatorio que se desarrollará este día tendremos la oportunidad de analizar una sentencia relacionada con el voto de las personas mexicanas en el exterior en la elección judicial que se llevó a cabo el presente año. Al respecto, recordemos
que esta prerrogativa se ejerció por primera vez en el año 2006, hasta instaurarse como un derecho mediante la reforma electoral en 2014. Conforme a ello, nos debemos plantear la siguiente duda: ¿este derecho es absoluto o existen situaciones que lo pueden limitar de forma razonable? Pues bien, esta duda la podremos resolver durante el transcurso de este taller, pues se analizará la sentencia emitida por Sala Superior en el expediente sub-JDC 1455/2024, en el que personas residentes en el exterior presentaron solicitudes para votar en la elección judicial. En este sentido, es importante mencionar que dicha elección fue un proceso electoral sin precedentes que tuvo ciertas particularidades, como por ejemplo un plazo muy pequeño para que las autoridades diseñaran y prepararan la elección. Estoy segura que será un ejercicio de amplia retroalimentación. Felicito de antemano a las y los alumnos que hoy representan sus opiniones y reflexiones. Les invito a continuar trabajando para construir una ciudadanía informada, crítica y participativa. De manera adicional, quiero hacer referencia a que hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Naranja, el cual es una iniciativa de carácter internacional que busca generar conciencia y prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Esta conmemoración conlleva a reconocer que la violencia no es un hecho aislado, sino un problema estructural que tiene un impacto en diversos aspectos de la vida. La materia electoral no se encuentra exenta. Por ello, es importante que nombremos, visibilicemos y erradiquemos cualquier acto de violencia en contra de las mujeres. Trabajemos desde nuestros respectivos ámbitos para sancionar los actos de violencia, evitemos el normalizar este tipo de conductas y exijamos cero impunidad para las personas agresoras. Con base en estos propósitos, tengamos presente que la conmemoración de esta fecha, el naranja representa y simboliza un futuro brillante, optimista y libre de violencia contra las mujeres. Hoy, un día para reflexionar, informarnos y actuar decididamente para la no violencia de género. Esperando que esta actividad académica enriquecedora, nuevamente les doy la bienvenida y agradezco la presencia de todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por su mensaje. Finalmente, escucharemos el mensaje de bienvenida de Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya a todas y a todos ustedes. A nombre del magistrado presidente Gilberto Batis, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, conceptualizadora e impulsora de este tipo de actividades, les agradezco muchísimo su presencia en este taller de análisis de sentencias. Quisiera empezar reiterando el agradecimiento a la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, por abrirnos por segundo año consecutivo las puertas, siempre con disposición, siempre con ganas de que la comunidad académica y la comunidad de abogacía en Zacatecas y la sociedad en general pueda estar enterada de los temas que tienen que ver con la vida electoral. También agradecer, por supuesto, todas las facilidades y todo el apoyo brindados por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, encabezado por la magistrada Gloria Esparza Rodarte. Gracias otra vez por recibirnos, por abrirnos las puertas y por permitirnos interactuar con las y los jóvenes, con las y los abogados, con las y los especialistas en derecho electoral en el Estado. Quisiera hacer algunos señalamientos en torno a esta actividad porque este es el último taller de análisis de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2025.
Entonces, para nosotros es muy importante esta actividad porque, como ya se ha dicho de manera reiterada, le damos la oportunidad a las personas de conocer a lo que yo denomino como la familia electoral. Entonces, aquí estamos reunidos y reunidas no solamente quienes representamos a las autoridades jurisdiccionales a nivel federal, sino también a nivel local, la representación del Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía especializada en delitos electorales, por supuesto, la autoridad administrativa electoral aquí en el Estado y a nivel nacional. Entonces, esta actividad es importante en ese sentido porque, para empezar, permite que nos conozcan, que sepan qué hacemos, a qué nos dedicamos y por qué es relevante lo que hacemos para la vida democrática y la justicia en México. Compartirles que a lo largo de este año, en este último taller de sentencias que me da la oportunidad de poderlo referir, hemos realizado 11 talleres híbridos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana que nos han permitido 15,280 vinculaciones, personas que ya sea de manera virtual o de manera presencial han estado viendo estos talleres y han estado permitiendo que se difunda pues la que es la materia prima de todos los tribunales, que son sus sentencias. Por sus sentencias los conoceréis, ¿no? Entonces, realmente lo que un tribunal hace solo se puede ver reflejado de manera práctica a través de sus fallos, que tienen toda una cadena de decisiones previas que tienen que ver con lo que decide una autoridad local, una autoridad federal en materia electoral, que pudo haber sido refrendado o no por una autoridad de primera y de segunda instancia, cuando finalmente, si es el caso, llega a la sala superior. Decirles también que hemos recorrido con estos talleres los estados de Durango, Aguascalientes, Morelos, Michoacán, Chiapas, Colima, Quintana Roo, Baja California Sur y esta entidad de la República con la cual cerramos. Y lo que hemos hecho durante este año ha sido abocarnos a las sentencias de el que ha sido el tema más destacado, más tocado durante este tiempo, que es el de la elección judicial. Una elección que llegó de manera sorpresiva, que fue apenas legislada a finales del año pasado y que entró en marcha prácticamente de inmediato, lo cual obligó a que todas las autoridades electorales del país se pusieran a trabajar a marchas forzadas, más de lo que ya por sí lo hacemos con los temas consuetudinarios. Entonces, quienes están aquí acompañándonos no me dejarán mentir y podrán dar constancia de que la forma rápida en que se hizo esta reforma obligó también a que las autoridades electorales, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, resolviéramos todas aquellas lagunas, todas aquellas dudas, todas aquellas controversias, todas aquellas situaciones que sobre la marcha se fueron evidenciando y fueron demostrando lo importantes que somos, lo relevante que es la materia electoral en México. Yo pienso que, como en ningún lugar del mundo, la materia electoral mexicana es absolutamente dinámica, cambiante, cada vez más amplia. Por primera vez en la historia de México, en la historia reciente de México, todas las autoridades que han de ser magistradas y magistrados, juezas y jueces, ministras y ministros, no solamente a nivel federal, sino a nivel local, pasaron por las urnas. Y esto nos representó un trabajo importante que sirvió para dos cosas. La primera, para tratar de que la elección judicial sucediera y sucediera bien. Hubo algunas autoridades jurisdiccionales que pretendieron que la elección judicial no se realizara. Sin embargo, el Tribunal Electoral tuvo que hacer patente su calidad de última instancia en la materia electoral y que hacer valer lo que consideramos es un derecho humano, que es el derecho a votar y a ser votada o votado por encima de cualquier otra cosa. Entonces, estas sentencias lo que han evidenciado es que, más allá de contingencias de la salud pública, como fue en el caso del COVID, de desastres naturales, como ha sucedido en otros estados de la República, o, como en este caso, por una elección tan intempestiva, tan rápida, tan echada a andar de manera tan pronta, lo importante es defender y avalar la participación política de la ciudadanía para preservar la elección de sus autoridades. Entonces, eso es lo que estas sentencias han resuelto. En el caso de esta sentencia,
que nos va a presentar uno de los secretarios de estudio y cuenta decanos del Tribunal Electoral, que tiene un cuarto de siglo formando parte del Tribunal Electoral, el magistrado José Alfredo García Solís, que nos acompaña. Es una sentencia importante porque si bien avala la determinación de la autoridad electoral de que en esta ocasión no hubiese voto de los mexicanos y las mexicanas en el exterior para la elección judicial por la premura y por las condiciones organizativas, de financiamiento y logísticas, sí refrenda otra cosa muy importante que hace que suceda algo que pasa muy frecuentemente con las sentencias, y quienes son expertos aquí en la materia electoral lo sabrán. Y es el ratificar que el voto de las personas mexicanas en el exterior no tiene por qué encontrarse dentro de una legislación específica, no tiene por qué estar dentro de algún mandato concreto, sino que es un derecho interpretativo que tiene que cumplirse por encima de cualquier restricción. Con lo cual ya está compeliendo, está invitando, está haciéndole la directriz a la autoridad electoral de que para las sucesivas elecciones sí tiene que considerarse todo lo necesario para que las mexicanas y los mexicanos en el exterior puedan ejercer ese derecho. Con lo cual se resolvió uno de los escollos de entre los muchos que surgieron y la elección pudo seguir adelante, pero ha quedado el referente. Y esto que digo no es menor porque ha sucedido con otras sentencias en materia de paridad, en materia de violencia política de género, en muchos otros ámbitos donde ha quedado claro que las cosas tienen que hacerse y tienen que suceder en un momento específico. Entonces, pues lo que vamos a escuchar es el análisis de esta sentencia, como analizamos también en otras sentencias a lo largo del año la calidad de máxima instancia de la materia electoral del Tribunal Electoral, como analizamos la posibilidad de que las autoridades pudieran promover la elección judicial desde sus distintos espacios sin que tuviese algún tipo de carga proselitista o política favorecedora para alguna persona en específico, como también analizamos el tema de la posibilidad de que medios alternativos de comunicación fuesen los que dieran cobertura a la elección judicial, dándole cumplimiento a un deseo ciudadano de que las elecciones costaran menos a través de formas de promoción diferentes. Y así podríamos platicar de distintas sentencias que se han analizado. Yo les agradezco nuevamente la presencia a todas las autoridades electorales que están aquí, no solamente las magistraturas del Tribunal Electoral local, sino a las consejerías, a la señora fiscal de delitos electorales que nos acompaña, a la representación de la vocalía ejecutiva que nos acompaña también, porque este es un trabajo común y es un trabajo conjunto. Y solamente poniéndonos de acuerdo sacamos adelante lo que para nosotros es más importante, que es el que la voluntad ciudadana en los distintos cargos de elección popular pueda verse realizada y concretada, y de esa manera permitir también que la paz social, que es un valor incuantificable, pueda cumplirse en cada justa electoral. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias por su mensaje, señor director. Enseguida agradecemos a las autoridades su participación en esta ceremonia de apertura y a quienes nos acompañan de manera virtual. Les pedimos esperar unos momentos para continuar con el taller. En breve regresamos.
Le solicitamos al licenciado José Alfredo García Solís tomar su lugar en el presidium para comenzar nuestra actividad. Les informamos a quienes nos siguen de manera virtual que sus preguntas serán atendidas posteriormente por nuestro ponente a través de su correo electrónico. Ahora demos la bienvenida a nuestro ponente, al maestro José Alfredo García Solís, secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quien me permitiré leer una breve semblanza. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Campus México le otorgó en 2018 la maestría en Derechos Humanos y Democracia y en 2022 la maestría en Ciencias Políticas, Públicas y Género. Desde 1994 labora en la jurisdicción electoral. Ha sido secretario de Estudio y Cuenta en los procesos electorales federales de 1994, 1997, 2000 y 2003. En las salas regionales Jalapa y Toluca, así como en la sala superior en la que formó parte del equipo jurídico del magistrado don José Luis de la Pesa. Entre 2002 y 2008 fue proyectista en los tribunales electorales de los estados de Hidalgo, Tabasco, Baja California Sur y Chihuahua. A partir de 2018, labora como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior y desde 2016 integra la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Adelante, secretario, tiene usted el uso de la voz para presentar el análisis de la sentencia sub JDC 1455-2024. Sí, muchas gracias. Voy a emigrar a aquel lado. Sí, buenas tardes. De manera preliminar, quiero agradecer a la Dirección General de Relaciones Institucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como al Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas y, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, por la invitación que me hicieron para venir a charlar con ustedes. Muchas gracias. Ahora bien, en el marco del taller de análisis de sentencias, les haré comentarios respecto del fallo que dictó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio de la ciudadanía 1455 de 2024 y sus acumulados relacionado con el derecho al voto de la ciudadanía mexicana migrante residente en el extranjero para participar en la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación que se realizó el pasado 1 de junio. Por favor, si pueden cambiar la diapositiva. Para contextualizar esta charla y tener en cuenta cuál es el referente cierto de las personas mexicanas que residen en el extranjero, les haré un breve esbozo, un bosquejo estadístico y numérico de este grupo de población. De acuerdo con información reciente del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en la actualidad hay 12.027.000 personas mexicanas que viven fuera del país, aunque no todas son mayores de edad. De este total, el 97.33% radica en los Estados Unidos. De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral con corte al 16 de octubre de este año, en el padrón electoral están inscritas 101.585.878 personas mexicanas, las cuales han presentado solicitudes tanto en el territorio nacional como en el extranjero, y de este total, 99.841.149 personas se encuentran inscritas en la lista nominal de electores. Con corte al 16 de octubre, el padrón electoral de personas mexicanas registradas en el extranjero ascendía
correspondía a 1.645.050, de las cuales 769.000, más de 769.000 son las que se encuentran inscritas en el listado nominal de electores en el exterior. Ahora bien, de este gran total de la ciudadanía mexicana que reside en el extranjero, representa el 1.62% del padrón electoral y el 0.77% del listado nominal. De este grupo con posibilidades de votar, cabe señalar que 349.965 son mujeres, esto es el 45.45%, y el 54.54% son hombres, lo que representan 419.935 personas. Solo 3 personas se encuentran registradas como no binarios, lo que significa el 0.004%. El último dato, de acuerdo con la entidad de origen, la Ciudad de México es la entidad que tiene el mayor número de personas ciudadanas mexicanas registradas en el extranjero, con 81.325. Sigue en segundo lugar Jalisco con 75.516 y en tercer lugar se encuentra Michoacán con 73.692. Zacatecas ocupa el 11º lugar con 26.575. ¿Le podemos dar vuelta, por favor? Ahora bien, el derecho al voto, tanto activo como pasivo, tiene un reconocimiento en el plano universal y regional de los derechos humanos, pero también en el plano del ordenamiento constitucional nacional. De conformidad con el Pacto Federal, cabe tener presente que el artículo 35, fracción primera, dispone como derecho de la ciudadanía mexicana votar en las elecciones populares. El artículo 36, fracción tercera del Pacto Federal, señala que es obligación de la ciudadanía mexicana votar en las elecciones populares, las consultas populares y los mecanismos de revocación de mandato en los términos que señale la ley. Este precepto es muy importante porque de él se advierte entonces que el derecho al voto, tanto activo como pasivo, es de naturaleza constitucional, pero de configuración legal, lo cual implica que corresponde al Poder Legislativo establecer los mecanismos y las vías que resulten adecuadas para que la ciudadanía mexicana pueda ejercer su derecho al voto. Ahora bien, adicionalmente, cabe tener en cuenta que el derecho al voto también tiene un reconocimiento en el plano de los derechos humanos. En principio, cabe tener en cuenta que el artículo 26, párrafo 1, inciso B, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, reconoce el derecho de la ciudadanía en general para votar y ser elegida en elecciones periódicas, auténticas, mediante sufragio universal e igual y voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad del electorado. En términos muy parecidos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce este derecho en el artículo 23, párrafo 1, inciso B. De acuerdo con estos instrumentos internacionales, la ley es la que puede reglamentar el ejercicio del derecho a votar única y exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental y por condena emitida por juez competente en procesos penales. Expuesto este marco constitucional y convencional, cabe señalar adicionalmente que el reconocimiento del derecho al voto también se encuentra sujeto al mandato establecido en el artículo 1, párrafo primero de la Constitución Política Federal, en el cual se hace referencia a que todas las personas en el territorio nacional gozarán de los derechos humanos reconocidos en el propio ordenamiento constitucional y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que el propio ordenamiento constitucional establece.
También este mandato es importante porque, de conformidad con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahí se señala, esta disposición se ha interpretado en el sentido de que cuando en el ordenamiento constitucional se establezca una restricción a un derecho humano, esta deberá prevalecer incluso por encima de los mandatos previstos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahora bien, el artículo 38 del Pacto Federal dispone que los derechos y las prerrogativas de la ciudadanía, como lo es el derecho a votar, se suspenderán, entre otras situaciones, cuando se haya incumplido con las obligaciones establecidas en el artículo 36, como lo es votar, por estar sujeto a un delito que merezca pena corporal a contar desde que se dicte el auto de formal prisión, por vagancia o ebriedad consuetudinaria, por estar prófugo de la justicia, por sentencia firme que imponga como pena esta suspensión, y en los casos de los delitos que de forma expresa establece el propio artículo 38 constitucional. Sin embargo, cabe señalar entonces, a modo de resumen, lo siguiente. 1. El derecho a votar se reconoce en el ordenamiento constitucional, así como en los tratados internacionales de derechos humanos. El derecho a votar, un segundo punto, solamente puede suspenderse en los términos y bajo las condiciones que establece el artículo 38 de la Constitución, dentro de los cuales, empieza la primera señal, no se advierte la situación de la ciudadanía mexicana que reside en el extranjero. Incluso el propio ordenamiento constitucional sí establece restricciones para el ejercicio del derecho al voto a las personas extranjeras e incluso a las personas que tengan suspendidos sus derechos, pero no contempla la hipótesis relacionada con la ciudadanía que reside en el extranjero. Y como punto tercero, el derecho al voto para elegir integrantes de los poderes de la Unión se configura única y exclusivamente en la legislación secundaria. Por favor, la siguiente. Ahora bien, para efectos de esta exposición, solamente destacaré algunos puntos relacionados con la elección del Poder Judicial de la Federación. De entrada, pues cabe recordar que el pasado 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. El artículo 96, primer párrafo de este decreto de reforma constitucional, dispuso en su primer párrafo que las ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las magistraturas de la Sala Superior y las salas regionales del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal de Disciplina Judicial, de los tribunales colegiados de circuito, así como las juezas y jueces de distrito, serían elegidos mediante el voto de la ciudadanía el día de las elecciones federales. La reforma también contempló que correspondería al Senado de la República emitir la convocatoria para la elección de los cargos de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. El decreto también señaló en el artículo 96 que la postulación de las candidaturas correría a cargo de los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por conducto de sus comités de evaluación, los cuales integrarían los listados finales de candidaturas que presentarían al Instituto Nacional Electoral, organismo que además de organizar las elecciones, realizó los cómputos, calificó las elecciones, entregó las constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos y realizó también la asignación alternada de cargos. El artículo 96 también dispuso de la Constitución Federal que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitiría los acuerdos que fueran necesarios para realizar la organización, vigilancia
desarrollo y fiscalización del proceso electoral extraordinario 2025, así como para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, de conformidad con los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. También la reforma constitucional estableció la restricción a las consejerías del Poder Legislativo y a las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de que no podrían participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas con la elección de personas juzgadoras. Desde luego que en congruencia con esta reforma constitucional hubo la necesidad de adecuar el marco legal a fin de que se armonizara precisamente con esta nueva forma de elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. De esta manera, entonces, el 14 y 15 de octubre del año pasado, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los decretos de reformas de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Sin embargo, el Poder Legislativo Federal pasó por alto regular en la ley sustantiva, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el derecho de la ciudadanía migrante para votar por personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Y aquí es algo muy importante, porque este derecho de la ciudadanía migrante para votar en las elecciones que se realizan en el territorio nacional, desde el lugar en que residen, se reconoció por primera ocasión en el país en el decreto de junio de 2005, por medio del cual se modificó o se adicionó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de ese entonces, y se reconoció en el artículo 273 el derecho de las personas ciudadanas residentes en el extranjero para votar por la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. En 2008, en enero de 2008, se expidió un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual recogió esta misma disposición en el artículo 313, párrafo 1. Más adelante, en mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que en el artículo 323, párrafo 1, amplió el derecho del voto de la ciudadanía migrante, ya que además de hacerlo factible respecto de la votación de la Presidencia de la República, también incorporó a las gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, con la anotación de que siempre y cuando así lo determinaran las constituciones locales. Actualmente, el artículo 329, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales conserva la redacción original de 2014, porque como pues ya lo comenté, el legislador federal pasó por alto reconocer el derecho, no reconocer, sino establecer mecanismos y reglas para que la ciudadanía migrante ejerciera su derecho al voto por las personas del Poder Judicial de la Federación o por la integración de este poder. Finalmente, cabe señalar que dentro de los transitorios del decreto de reforma constitucional de septiembre del año pasado, se dispuso que el proceso electoral extraordinario iniciaría en el mismo momento en que la reforma cobrará vigencia, esto es, ambas iniciaron el 16 de septiembre. Por favor, la siguiente lámina. Ahora bien, ya entonces estando en curso el proceso electoral extraordinario 2024-2025, y ya también una vez que el Senado de la República había expedido la convocatoria, se presentaron solicitudes ante el Instituto Nacional Electoral precisamente relacionadas con el derecho de la ciudadanía migrante. La primera se recibió el 29 de octubre de 2024, en la cual una legisladora federal
que compareció en la calidad de senadora migrante, solicitó que se reconociera y se incluyera el derecho de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero para que pudiera participar en las elecciones que se realizarían en 2025. Una segunda solicitud se presentó el 4 de noviembre por conducto del colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes a través de su coordinador, quien dirigió diversas peticiones a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, solicitando que se implementaran los lineamientos que fueran necesarios para que se permitiera la participación de la ciudadanía mexicana migrante en la elección de personas juzgadoras, y también solicitó que el gasto que fuera necesario para asegurar esta participación se contemplara en el presupuesto de manera oportuna destinado para estos fines. Finalmente, el 11 de noviembre de 2024, la organización Fuerza Migrante Asociación Civil presentó también una solicitud al Instituto Nacional Electoral en el que solicitó que se permitiera a la ciudadanía migrante emitir su voto en la elección de personas juzgadoras. Por favor, la siguiente lámina. Ahora bien, en este escenario, el 13 de diciembre del año pasado, el Consejo General del INE pues negó las solicitudes presentadas, aludiendo tanto cuestiones teóricas como técnico-operativas. Con relación a las teóricas, hizo énfasis en que el aumento en el reconocimiento de los derechos, como lo es el derecho al voto, está delimitado por las determinaciones que adopta el Poder Legislativo, razón por la cual, bajo el principio de reserva de ley, consideró que no era posible ampliar el derecho al voto mediante una decisión tomada en sede administrativa, sino que esta es una actividad que corresponde al Poder Legislativo. También el Consejo General señaló que el principio de reserva de ley establece que ciertas materias, especialmente aquellas relacionadas con derechos fundamentales, deben regularse de manera exclusiva por el Poder Legislativo mediante leyes formales adoptadas por un órgano representativo y democrático, como lo es el Congreso de la Unión a través de sus cámaras de diputaciones y senadurías, y no por autoridades administrativas o por la vía reglamentaria, pues señaló que al tenor de lo que se establece en la Constitución Federal y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, queda de manifiesto que la regulación de los derechos políticos electorales es una tarea del Poder Legislativo. En este orden de ideas, el Consejo General consideró que no era entonces jurídicamente viable implementar el voto de la ciudadanía mexicana, fundamentalmente, y esta fue una de las bases que señaló, porque consideró que no se encuentra regulada en forma expresa en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales esta forma de participación de la ciudadanía migrante. También hizo referencia en que la única situación que se contempló en la convocatoria del Senado relacionada con el voto migrante solamente implicaba llevar a cabo un ejercicio o prueba acotada a una muestra no vinculante y solo para efectos de cotejo y estudio. Además señaló que si el Poder Legislativo Federal del Congreso de la Unión hubiera considerado que para la elección de los diversos cargos de personas juzgadoras participara la ciudadanía migrante, entonces habría perdido de vista que existían consideraciones técnico-operativas que debían haberse ejecutado o realizado en los meses de octubre y noviembre previos, en 2024. Una de ellas fue, el tema que aludió fue la conformación del listado nominal de electores en el extranjero, para lo cual señaló que a más tardar debió de haberse realizado en el mes de noviembre las actividades necesarias para que se emitieran lineamientos para que se pudiera conformar este listado y también que se pusiera a disposición de la ciudadanía interesada el sistema de registro para votar en el extranjero
a fin de que pudieran presentar sus solicitudes. Además, expuso que los referidos los listados nominales de electores en el extranjero son el insumo base para la preparación de las distintas modalidades en que se efectúa el voto extraterritorial, como es electrónica, postal y presencial. Señaló también el Consejo General que era necesario contar con un periodo de tiempo suficiente para realizar las contrataciones que fueran necesarias para cubrir estas tareas, así como para realizar actividades preparatorias con base en este listado nominal de electores, actividades relativas a la recepción de la votación, así como al escrutinio y cómputo, dependiendo de cada una de estas modalidades. También destacó que para hacer efectivas todas estas actividades relacionadas con estas 3 modalidades de voto extraterritorial, era necesario contar con presupuesto y personal que se destinara exclusivamente a estas actividades, y puso de manifiesto que al momento en que se emitió el acuerdo que negó las solicitudes, esto es el 13 de diciembre del año pasado, se había realizado un recorte presupuestal al instituto, lo que sumaba un riesgo importante no solo para la dinámica y logística del proceso, sino un riesgo que también podría afectar directamente a la ciudadanía por cuanto atañe a su percepción en la integridad y legitimidad de los resultados electorales. Por favor, la siguiente lámina. Ahora bien, contra este acuerdo, el 2470 de 2024 del Consejo General, se presentaron 14 medios de impugnación. No todos fueron admitidos, pero respecto de los que sí se admitieron y se emitió un estudio de fondo, la sentencia de la Sala Superior señaló que la causa de pedir consistía en que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sí tenía facultades para emitir y otorgar una acción afirmativa, pues ya había actuado de esta forma a través de la sentencia recaída al recurso de apelación 21 de 2021 y acumulados, por lo que en concepto de los accionantes se actualizaba la figura de la cosa juzgada. También se señaló en la sentencia que la pretensión de las partes actoras era la revocación del acuerdo de respuesta del Consejo General y asimismo que se vinculara a dicha autoridad a la implementación del derecho al voto de la ciudadanía mexicana para que pudiera participar en las elecciones realizadas el 1 de junio de este año. También se comentó que las partes actoras manifestaron que sí era, desde su punto de vista, que sí era posible la implementación de una acción afirmativa para las personas residentes en el extranjero, pues si bien en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no se reconocía esta posibilidad, tampoco había una restricción en este sentido, no había reglas que lo restringieran, y señalaron que si no se hiciera entonces, eso implicaría una transgresión al principio de progresividad de los derechos humanos. Finalmente también señalaron que si eran las partes actoras, que si era posible la implementación de medidas de acción afirmativa, toda vez que en la elección de personas juzgadoras cobraban las mismas reglas que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya había diseñado e implementado en los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024. La siguiente, por favor. Ahora bien, en la sentencia que constituye el tema central de esta plática, la Sala Superior determinó confirmar la negativa a las solicitudes presentadas por distintas razones. Sin embargo, antes de decidirse en este sentido, la sentencia sí resaltó que el derecho de votar o al voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, en el marco del proceso electoral federal 2024-2025, proceso federal extraordinario, sí era posible porque este derecho es un derecho fundamental
que tiene una base tanto constitucional como convencional. Ahora bien, también señaló que eso era posible porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no establece una restricción para ello. La sentencia también razona que el vínculo territorial es fundamental en la concepción de la representación democrática, pues permite una conexión directa entre el cuerpo electoral y el territorio en que se realiza la representación. Sin embargo, en el caso del voto extraterritorial, estimó que resultaba complejo establecer este vínculo directo, ya que las personas ciudadanas que residen en el extranjero no se encuentran vinculadas a un distrito electoral o a una circunscripción electoral específica dentro del territorio nacional, lo que hace complejo e imposibilita la aplicación de los mismos criterios de representación territorial directa. Por esta razón, en la sentencia se razona que en el panorama federal se recurre a un modelo de representación más abstracto, en el cual los votantes en el extranjero participan en elecciones que tienen una repercusión nacional, como lo es el caso de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, toda vez que este proceso comicial no está vinculado técnica ni jurídicamente a un distrito electoral o circunscripción electoral, sino que forma parte de un proceso electoral nacional. Con esta premisa, entonces, consideró la sentencia que la ciudadanía mexicana en el extranjero sí puede votar en la elección de personas juzgadoras, específicamente por los cargos de las ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de la Sala Superior y del Tribunal de Disciplina Judicial, porque se trata de cargos que se eligen a nivel nacional. Además, también este es un tema muy importante, razonó que la falta de regulación no debe estimarse como un obstáculo para el ejercicio del voto de los residentes del extranjero, porque como ya lo comenté, se trata de un derecho fundamental que tiene una base tanto constitucional como convencional, lo cual permite que debe interpretarse con la finalidad de potencializar el ejercicio de estos cargos, sobre todo de aquellos que tienen una repercusión nacional. Señaló también la Sala Superior en la sentencia que este tipo de interpretaciones tiene como objeto permitir una participación más amplia y un mayor acceso al derecho político a votar, sin que se afecte el contenido esencial del derecho humano al sufragio. Si bien se reconoce en la sentencia el derecho de la ciudadanía mexicana a participar en la elección de personas juzgadoras que se realizó el pasado 1 de junio, también concluyó que no era posible la implementación de las medidas que se habían solicitado debido a que era necesario que existieran condiciones jurídicas, fácticas, técnicas y operativas que permitieran un válido ejercicio de los derechos políticos, ya que de lo contrario entonces se estaría frente a un derecho de imposible cumplimiento. La sentencia hizo énfasis en que el acuerdo del Consejo General del INE hizo alusión a obstáculos técnicos y operativos para implementar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía migrante, y se recalcó que estos obstáculos que se aducen en el acuerdo general no habían sido impugnados de manera directa por las partes accionantes. La sentencia resaltó que el decreto de reformas constitucionales en materia del Poder Judicial impuso plazos sumamente reducidos para organizar un mecanismo inédito, lo cual desde luego dificultó la incorporación de medidas adicionales sin comprometer la operatividad del proceso. Esta nueva forma de elegir a las personas juzgadoras, además de implicar un procedimiento inédito y complejo, requirió la coordinación de los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la participación del Instituto Nacional Electoral, lo cual dejó poco margen para proveer acciones afirmativas de manera adecuada. La sentencia, desde luego, reconoce estas limitaciones que impuso el Poder Legislativo, como se señaló hace un rato.
de manera rápida. Sin embargo, resaltó que las partes accionantes en este contexto perdieron de vista la imposibilidad temporal que había entonces para implementar medidas dirigidas a satisfacer sus pretensiones. La siguiente, por favor. Ahora bien, en el marco entonces de los efectos de esta sentencia ya está ejecutoriada, se niega las solicitudes para implementar el voto de la ciudadanía migrante en las elecciones federales realizadas el pasado 1 de junio. Sin embargo, ha habido, quiero comentarles dos temas vinculados con la misma. En el mes de abril de este año, una persona ciudadana migrante presentó una demanda de juicio de la ciudadanía que dio lugar al expediente 1887 de este año y su acumulado, en el que de manera directa controvirtió, entre otras cuestiones, la presunta omisión del Poder Legislativo de irregular el voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero para elegir personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Aquí ya fue directa. La sentencia que recayó a esta demanda se razona que la reforma legal más reciente en materia del voto migrante es del mes de marzo de 2023. Sin embargo, la reforma constitucional que amplió el derecho al voto de la ciudadanía mexicana para participar en la integración del Poder Judicial Federal es de septiembre de 2024, lo cual pone de manifiesto entonces una desarmonización en la legislación secundaria por tres razones. Una, el ordenamiento legal en principio fue superado por la reforma constitucional que ya reconoció entonces a la ciudadanía mexicana votar para integrar el Poder Judicial de la Federación. Un segundo punto, la falta de adecuación del artículo 329 en su párrafo primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por cuanto atañe al reconocimiento del voto migrante en la integración del Poder Judicial de la Federación, pues consigo misma infringe el principio de supremacía constitucional. Y, punto tercero, en este orden de ideas, el Congreso de la Unión pues está incurriendo en una omisión legislativa hasta este momento porque no ha adecuado el párrafo primero del artículo 329 de conformidad con los mandatos de la Constitución Política establecidos desde el mes de septiembre del año pasado. En este orden de ideas, esta sentencia consideró factible entonces reconocer el derecho de la ciudadanía migrante, ahora sí en forma expresa y directa, para votar por las magistraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las magistraturas tanto de la Sala Superior como del Tribunal de Disciplina Judicial, porque se trata de cargos que se eligen a nivel nacional. También se vinculó al Congreso de manera directa para que, con una anticipación o de manera previa a los 90 días anteriores al inicio del proceso electoral federal siguiente, publique y promulgue y publique las reformas que sean necesarias al párrafo primero del artículo 329 de la Ley Sustantiva Electoral a fin de reconocer el derecho del voto migrante en la integración del Poder Judicial de la Federación. Y ahí viene otro tema de reflexión. El 4 de agosto pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. De acuerdo con notas de prensa del 12 de agosto, esta comisión aprobó un dictamen en el que plantea o propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Ahora bien, esta propuesta plantea modificar o reformar el artículo 329 en su párrafo primero para reconocer que la ciudadanía migrante mexicana puede ejercer su derecho al voto, y ahí viene, para la elección federal de presidencia de la República, las cámaras de senadurías y diputaciones del Congreso de la Unión, así como personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, en términos generales.
También esta propuesta, estamos hablando de una propuesta, algo preliminar, también plantea que la ciudadanía residente en el extranjero ejercerá su derecho al voto por gubernaturas, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, diputaciones locales, presidencias municipales y alcaldías de la Ciudad de México, así como personas juzgadoras de las entidades federativas, en la medida en que así se establezca en las constituciones políticas locales. Como se observa entonces, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y de acuerdo con lo que dice la prensa, pues está colocando el voto tanto de la ciudadanía que reside en el país como de la ciudadanía mexicana que reside en el extranjero en un plano de igualdad. Habrá que ver, ¿no? Cómo concluye entonces esta reforma, pero ya a partir de las discusiones que se realicen en el Congreso de la Unión. Ahora bien, ya para finalizar, en lo personal no me queda la menor duda de que el derecho de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero para votar por la integración de los poderes de la Unión, pero de manera específica por el Poder Judicial, por integrantes del Poder Judicial de la Federación, es un derecho tanto de base constitucional como de naturaleza y reconocimiento a nivel internacional y regional en materia de derechos humanos. Por esta razón, precisamente, es necesario tomar todas las medidas que sean necesarias para que de manera efectiva haya una universalidad del sufragio que contemple a toda la ciudadanía mexicana y que incluya a las personas residentes en el extranjero y que se también contemplen los cargos de elección popular. También a la par, corresponde también a los órganos jurisdiccionales, federal y locales, continuar dando cumplimiento a uno de los máximos mandatos que nos ordena el Pacto Federal y que lo es tomar decisiones que garanticen el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, desde luego mediante el dictado de sus sentencias. Por mi parte, muchas gracias. Agradecemos a nuestro ponente por el análisis de esta importante sentencia y a continuación abriremos un espacio de preguntas y respuestas dirigidas al secretario. Quien desea hacer una pregunta, por favor, levante su mano para hacerle llegar el micrófono. No se asusten por lo de decano, o sea, me quemaron, pero no. Gracias. Solo una visión, maestro. Dicen las tradiciones antiguas, muy antiguas, de la filosofía del derecho. Un día se llegó a la conclusión que el derecho no debería estar escrito, porque estando escrito se presta a la indebida interpretación del mismo. Entonces el principio era: no lo escribas, entiéndelo. Basta con que lo entiendas y lo apliques. Y la aplicación del derecho, contrario a lo que luego se dice, no requiere de expertos, ni de ricos, ni de sabios. Creo que si tiene lógica, con la sola lógica lo aplica. Si A es igual a B, entonces es C. Si A es igual a B, pues entonces será B. Y el riesgo que corremos es con este gran grimorio electoral que hemos hecho del derecho electoral. Porque ¿dónde queda la ley? Hay magistrados que han dicho, les pregunta uno, oye, ¿la ley electoral no aplica? Y se quedan pensando así, la ley. Ah, sí, la ley. La ley luego sirve como referencia. Entonces creo que debemos retomar los principios generales y hacer que quien los aplique, los entienda. En este caso particular, la reflexión es simple. Artículo 35, fracción primera. Es derecho de la ciudadanía votar en las elecciones populares. ¿Qué se entiende? Pues que es derecho de la ciudadanía votar en las elecciones populares. Y si la judicial es popular,
pues no hay duda de que tenemos derecho a votar, en todas, sin necesidad de armar o ampliar el gran grimorio electoral que tenemos. Creo que habría que regresar a los principios y luego pensar en los cómo, porque luego las sentencias de los tribunales pierden la racionalidad y dicen, hágase, hágase. Habría que ver si los magistrados y jueces operativamente tienen la idea de cómo se hace. Le doy una referencia. 2006, el Poder Judicial de la Federación determinó el recuento de 11,820 casillas. Dice, y que no las cuente el IFE, van a ir los magistrados, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación a hacer el recuento. El primer día de recuento, jueces y magistrados protestaron contra la sentencia. Dice, a mí, fíjame horarios humanamente realizables. Y el cómputo es ininterrumpido. Lo empieza y no lo termina. Jueces y magistrados, cuando vieron la talacha, dice, no, a mí déjame un horario humanamente realizable. Se lo pongo solo como referencia de que sí, cuando emitimos sentencia no hacemos racional la ejecución de la misma, le dejamos un problema al órgano electoral. Habría que racionalizarlo y en principio, valga la redundancia, basta con entender los principios del derecho y evitamos conflictos. Si la Constitución dice tengo derecho a votar en las elecciones populares, así de simple. Sí, muchas gracias. Creo que la situación también es, dijéramos, un poco como de sentido lógico, ¿no? Sí es cierto, el Pacto Federal reconoce el derecho a votar, pero también el artículo 36 dice que es obligación de la ciudadanía votar, y también si tomamos los preceptos de manera lata como son, sencilla, pues no tendríamos razón de ser, bueno, y si fueran así tan claros, pues no tendría razón de ser los tribunales, ningún órgano de justicia, porque el derecho se aplicaría tal y como está. Sin embargo, y ahí vienen las cuestiones, algunas veces cuando las disposiciones se prestan a distintos conceptos o a distintas líneas, ahí es justamente donde la labor de las juezas y los jueces cobra relevancia. Yo comparto efectivamente que el derecho siempre, o sea, normalmente debe de ser claro para que no se preste a interpretaciones que no sean idóneas, ¿no? O que no guarden congruencia con el fin último de la norma. Sin embargo, pues a veces al legislador se le pasa. Y esta cuestión sucedió en el caso de la ciudadanía migrante. Sí, ya está reconocido el derecho, pero pues no hay reglas, no hubo reglas. Entonces, el ordenamiento constitucional sí reconoce derechos, pero el desenvolvimiento y los mecanismos de acción de esos derechos, pues normalmente son en la legislación secundaria y en la legislación secundaria se pasó por alto. Bueno. Muy buenas tardes. En primer lugar, felicitarlo, maestro, por su muy clara exposición. Su servidor, Carlos Lima, soy secretario técnico de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado. Entonces, y ahorita lo mencionaba al final de su participación, que existe el derecho constitucional, y eso nos queda claro a todos aquí, como se comentó, a la familia electoral nos queda claro que existe el derecho, pero el problema es también hacer accesible el derecho. Entonces, esa es tarea de los poderes legislativos, llevarlo no solamente al marco normativo constitucional, sino aterrizarlo en el legal. Nosotros hemos tenido pláticas muy orientadoras con el maestro Matías, pero no hemos logrado llegar a ese estado en el cual le garanticemos al ciudadano migrante o a la persona binacional también su acceso, y no solamente en elecciones, que aquí lo referíamos nada más para personas juzgadoras, sino para cualquier elección ordinaria. Entonces, preguntarle sobre eso que comentaba ahorita, sobre la falta de la regulación, los retos y la forma de poderlo superar, porque estamos en un entendido que desde la credencialización, el lugar del voto, si va a ser presencial,
aparte, digo, de la resistencia que puede existir por parte de los paisanos para poder acceder a una credencialización que tenga efectos para los comicios locales, o el acudir a un lugar determinado para poder sufragar. Entonces, todas esas son formas que han complicado el acceso al derecho que ya todos tenemos claro que está reconocido. Entonces, preguntar más bien como si pueda darnos un criterio orientador de lo que tenemos que hacer desde el Poder Legislativo para poder lograr llegar a ese estado ideal. Y muchas gracias y nuevamente felicidades. Sí, bueno, yo creo que los criterios pues están precisamente en esta sentencia, en la 1455 de 2024 y sus acumulados, y la segunda que comenté, que es la 1887 diagonal 2025 y acumulado. Ahora bien, el derecho al voto reconocido en el ordenamiento constitucional precisa de reglas en la ley secundaria para poder materializarse, pero sin embargo, o adicionalmente a estas reglas, también es, o sea, por demás necesario que haya alineamientos y reglamentos, sobre todo que optimicen la actividad que realiza el órgano administrativo electoral. No basta, creo que con que el reconocimiento constitucional a un derecho humano, como es el votar, esté plasmada en el ordenamiento, sino que también es necesario que alrededor de él se tejan tanto disposiciones complementarias como aquellas reglas que precisamente factibilicen o hagan factible la participación de todas estas autoridades, tanto federales como locales administrativas, que están atrás del ejercicio del voto de la ciudadanía y de los procesos electorales, tanto federales como locales. Gracias por el uso de la voz, maestro. Gusto saludarles todas y a todos. Yo como entusiasta y pues también pasante en Derecho, me llama la atención lo que comentaban quienes me antecedieron en el uso de la palabra y su análisis, porque desde luego que el derecho en la letra, en la Constitución, es claro. Es la obligación y el derecho de votar en elecciones populares. Eso yo creo que, bueno, todos nos ha quedado claro. Igualmente que pues esa regulación, competencia de los órganos legislativos, pues es algo que también se tiene que observar. Sin embargo, creo que hemos omitido también, a lo mejor como sociedad, que también existió una voluntad política al momento de emitir esta elección. Desde luego que el poco tiempo que existió para su planeación y organización, pues limitó los derechos de las personas en lo general, al no haber quizá una correcta difusión y máxima publicidad precisamente de esta elección, pues se limitaron los derechos. En ese sentido, creo que también es importante advertir que es necesario desde un punto de vista federal y estatal que se lleve esa concientización hacia quienes nos impusieron esta elección, que así como la promocionaron y la divulgaron como algo popular, algo a lo que todos tenemos acceso, pues que lo cumplan y que brinden las oportunidades para que ustedes desde la judicatura, así como los órganos, los OPLES y el Instituto Nacional Electoral, al igual que los órganos legislativos, tengan la oportunidad de adecuar su legislación, de adecuar sus políticas, sus acciones afirmativas, para que a nosotros como ciudadanos, sobre todo las personas migrantes, que son quienes siempre están en esa marginación al momento de emitir su voto, pues puedan cumplir con ese derecho y esa obligación. Por lo tanto, me gustaría pues preguntarle directamente qué podría comentarnos respecto a esa voluntad política que existió y cómo en el futuro, en las futuras elecciones que se lleven a cabo, se pueda llevar esa pues relación inclusive trilateral entre los órganos administrativos, legislativos y políticos del país.
Sí, mira, yo no te puedo hablar de la voluntad política porque pues trabajo en el Tribunal Electoral y a lo mejor te daré mi opinión jurisdiccional, ¿no? El proceso de reformas que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del año pasado trajo consigo un proceso inédito. Es evidente que fue un proceso que desde que se publicó la reforma, bueno, cuando entró en vigor esta reforma, pues arrancó el proceso. A todas las autoridades nos agarraron, pues ahora sí, con la mano en la puerta. Todas. Como, dijéramos que como una fase experimental, este proceso electoral extraordinario federal de 2024-2025, pues sí puso muchas cuestiones en evidencia, ¿no? Sobre todo, si nos vamos al tema de la charla, si hubiera existido tiempo suficiente, tengan la seguridad que la Sala Superior del Tribunal Electoral hubiera implementado u ordenado que se implementaran acciones afirmativas. O sea, se ha hecho en distintos procesos electorales, se ha hecho con el tema del voto migrante, se ha hecho en otras materias, en la paridad sobre todo. Entonces, la cuestión aquí fue que no había ya tiempo, ya no había tiempo. Entonces, la sentencia cuando señala que si se hubiera hecho algo, hubiera salido mal. O sea, no hubiera tenido las repercusiones que ha sucedido en otros procesos electorales. Incluso, como lo señalaron las partes actoras, en 2018, 2021 y 2024, el Instituto Nacional Electoral implementó mecanismos para el voto de la ciudadanía migrante, pero en este proceso electoral ya no era posible. Y todo, precisamente, y hay que reconocer, empezó el proceso electoral en septiembre, o sea, ya era la marcha, ¿no? Entonces yo creo que no tanto como experimento, sino como una experiencia, creo que hay que tomar lo positivo de este proceso electoral y precisamente vislumbrar acciones y mecanismos para un siguiente proceso electoral y en el cual, pues, desde luego, con oportunidad, ¿no? Se implementen reglas que lleven a un buen fin el siguiente proceso electoral federal o de las entidades federativas para integrar los poderes judiciales. Y a todos por sus Y ahora invito al docente Víctor Hugo Medina Elías, titular de la materia en Derecho Electoral de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, nos acompaña al podio a dar sus conclusiones. Por favor, adelante. Agradezco a las instituciones convocantes por este importante evento. Saludo respetuosamente a las autoridades que nos acompañan a través de sus servidoras y servidores públicos, como lo es el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, el Tribunal Laboral, Instituto Nacional Electoral, partidos políticos. Saludo al personal docente y estudiantes y personas que nos siguen en línea. Gracias por considerar a esta institución educativa para la realización de tan importante evento. Felicito a nuestro ponente por su destacada participación. Hoy día hay una ventaja muy importante para las juventudes y es el acceso a la justicia abierta y en este caso
que se implementa a través de la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y los invito a que consulten esta sentencia que fue motivo de este evento académico. En la sentencia que se analiza, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace un ejercicio de interpretación sistemática sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales, a efecto de permitir que la ciudadanía que radica fuera del país tenga la posibilidad de ejercer su voto para elegir a las personas que conforman ahora el Poder Judicial de la Federación. Si ustedes descargan esta sentencia, van a advertir que se desarrollan 5 líneas argumentativas esenciales. La primera aborda el tema de la autonomía y la facultad de reglamentación del Instituto Nacional Electoral, obviamente sujeta a la reserva de ley que nos comentó nuestro ponente. También aborda el principio de igualdad y no discriminación para abordar posteriormente el tema del sufragio. El derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero también lo analiza a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Señala también un principio de territorialidad del voto y hace una diferencia entre los cargos de elección nacional y cargos de circunscripción o circuito. En este sentido, después de todo ese estudio que se realiza, concluye que sí se debe de reconocer el derecho de los ciudadanos residentes en el extranjero para que puedan votar en las elecciones del Poder Judicial, y lo especifica en los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, obviamente porque su competencia y ejercicio se desempeña a nivel nacional. No obstante, a los razonamientos que analiza la Sala Superior, también refiere que la implementación de este derecho humano requiere de una adecuación operativa que garantice los principios de certeza, imparcialidad y legalidad, así como la tutela del derecho al voto universal, libre, secreto y directo. Con esta determinación judicial se establece la ampliación del derecho para que los ciudadanos que residen en el extranjero puedan votar en las elecciones judiciales, pero no es automática como lo comenta nuestro ponente, sino que se debe de sujetar a ciertas condiciones y estructuras que permitan el funcionamiento del sistema electoral, como lo es el registro de ciudadanos residentes en el extranjero, la propia credencialización de las personas que radican en el extranjero, la conformación de las listas nominales de las personas residentes en el extranjero, la logística y la modalidad de la votación en cómo se va a ejercer ese imperante derecho. No me dejará mentir, maestro, que las actividades que se realizan en el ámbito administrativo electoral son arduas y complejas, y un reconocimiento a la autoridad administrativa por esta actividad. En este sentido, la Sala Superior, en esencia, maximiza el alcance del artículo 35 de la Constitución, porque no hay una distinción en qué tipo de elecciones se puede ejercer ese derecho de sufragio, está de manera general. Integra el voto en el extranjero al nuevo diseño del Poder Judicial y da paso a algo muy importante, que es la universalidad del sufragio sin distinción de la residencia ciudadana. En la propia sentencia también la autoridad jurisdiccional refiere que no era posible implementar en ese momento procesal ya la posibilidad de que la ciudadanía votara en el extranjero en las elecciones judiciales, y lo justificó por varios aspectos, sobre todo operativos para el Instituto Nacional Electoral. La imposibilidad de integrar una lista nacional de ciudadanos en el extranjero es una tarea muy compleja. La falta de tiempo para analizar qué forma o cuál va a ser la forma de votación por parte de la ciudadanía, como es
el voto electrónico, el voto postal o voto presencial y todas las actividades que la autoridad administrativa debe de desarrollar. El recorte presupuestal, obviamente, que también impacta en este ejercicio ciudadano, y los riesgos que había para que se diera una certeza y seguridad en el proceso. La sentencia realmente fortalece a la ciudadanía mexicana que reside en el extranjero para que ya no quede excluida de los procesos electorales judiciales, simplemente por su residencia. Pero también la misma sentencia deja claro que para hacer efectivo ese derecho depende de que existan condiciones normativas, operativas y logística que brinden certeza y el respeto a todos los principios rectores en materia electoral. Realmente esta sentencia marca un precedente relevante porque la Sala Superior está dispuesta a intervenir cuando normas o prácticas electorales limitan derechos sin justificación y en perjuicio de grupos vulnerables como son las personas migrantes o residentes en el extranjero. Y sobre todo lo abren para que tengan la posibilidad de que participen en procesos especializados como es la elección de personas juzgadoras. Consecuentemente, la sentencia es progresiva en esa ampliación de derechos humanos para el ejercicio del voto de la ciudadanía mexicana en el extranjero en las elecciones del Poder Judicial, y además hay una característica muy especial. Se imprime una obligación implícita al Congreso para regular estas nuevas directrices y sobre todo para que el INE lo pueda materializar en el próximo año 2027, cuando se renueve el siguiente bloque de personas juzgadoras. Y también esa invitación que se puede reflejar a nivel local para la renovación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Con esta sentencia realmente la ciudadanía mexicana obtiene un reconocimiento a su derecho político electoral de votar en las elecciones judiciales, pero lamentablemente su participación no fue real en el pasado proceso electoral, pero queda en la sentencia las directrices para el siguiente proceso electoral. Zacatecas ha sido una entidad federativa que ha marcado una pauta con relación a las candidaturas migrantes. El primer contacto que Zacatecas tuvo con las candidaturas migrantes fue en el año 2001, cuando un presidente municipal gana un ayuntamiento en un municipio del estado de Zacatecas. Sin embargo, al no contar con el requisito de residencia que estaba establecido en el entonces Código Electoral del estado de Zacatecas, le fue revocada esa constancia de residencia. ¿Qué implicó esto? Que el suplente asumiera las funciones como propietario. Y en el año 2003, como consecuencia de ello, viene una reforma importante a nivel estatal. Se reforma la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se abroga el Código Electoral y surgen 4 grupos normativos que tenemos vigente en este momento, y se establece la posibilidad de que las candidaturas migrantes puedan postularse en las elecciones de ayuntamientos y de diputados locales. En esas dos vertientes se reforma y se acota el requisito de residencia a 6 meses para ser postulado un cargo de elección popular, reitero, exclusivamente para la integración de la legislatura y de los ayuntamientos. Pero esta reforma va más allá, garantiza todavía más el derecho de ese grupo vulnerable que son los migrantes. ¿Por qué? Porque ya se estableció como obligación para los partidos políticos que se registren 2 fórmulas de candidaturas migrantes en las listas plurinominales, en los lugares último y penúltimo. Obviamente, para abonar al principio de paridad, exigen una candidatura migrante mujer y una candidatura migrante hombre. Y se garantiza que este grupo vulnerable pueda acceder a la legislatura al ejercicio del cargo público. ¿Por qué? Porque se va a asignar a los 2 partidos políticos con mayores porcentajes de votación las candidaturas migrantes. De ahí que Zacatecas es un parteaguas para la regulación de las candidaturas migrantes. Las sentencias realmente forman parte de nuestro andamiaje electoral y lo que se resuelve en ellas transforma significativamente el sistema electoral en México y en cada una de las entidades federativas.
Por su atención, muchas gracias. El agradecimiento nuevamente a las instituciones que participan, a nuestro ponente, y esperemos vernos pronto. Gracias. Muchas gracias por sus valiosas aportaciones, maestro Medina. A continuación, cederé el uso de la voz a Karen Urban Villa, integrante de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien realizará una breve presentación del Museo Interactivo de la Constitución que se encuentra en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, Karen, por favor. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Espero ser muy breve y ya para terminar. Sé que ya todas y todos estamos abrumados por toda la información que acabamos de recibir. Pero bueno, este Museo Interactivo de la Constitución se localiza en las instalaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México. Y bueno, en el 2016 fue por iniciativa de las magistraturas que integraban esta Sala Superior que se creara este Museo Interactivo de la Constitución. Y bueno, también para conmemorar los 100 años de vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2017. Posteriormente, en el 2017, se inaugura este museo. Siguiente, por favor. Siguiente. En esta lámina podemos ver que en el 2017 el tema central del museo eran los derechos político-electorales de las y los mexicanos. Siguiente. En este museo, bueno, aparte de que tenemos estas exposiciones temporales que más adelante les voy a explicar, los museos, como sabemos, todo el tiempo tienen que estar en constante cambio. Los museos son espacios vivos, siguiente, y pues bueno, todo el tiempo se están actualizando, ¿no? Y vamos actualizando la información conforme nuestro entorno nos lo va pidiendo. Siguiente. Siguiente, por favor. Asimismo, pues bueno, vamos profundizando más y más en los temas rectores y también, pues bueno, ¿por qué no?, en los temas electorales. Siguiente. Posteriormente, en el año 2024, el Tribunal Electoral, en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, renuevan este Museo Interactivo de la Constitución, también por iniciativa de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, integrante de esta Sala Superior. Y bueno, pues bueno, sobre todo que tenga una reflexión acerca de los lentes violeta, que visibilizan a las mujeres como protagonistas, actoras y agentes de transformación durante los siglos XIX y XX. Siguiente, por favor. En esta intervención, llevada a cabo en 2024, pues bueno, se visibilizan a todas las mujeres que han luchado por los derechos político-electorales con un enfoque de igualdad y paridad. Siguiente. Estas son algunas imágenes que se localizan en el museo, son los pendones de las sufragistas más importantes y visibles que tenemos en la historia de nuestro país, como Rosa Torre, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Zip. Siguiente, por favor. Asimismo, podemos ver que anteriormente, en el 2017, pues bueno, este mural de la igualdad solamente estaba integrado por hombres. En el 2024 se integran estas 14 constitucionalistas. También tenemos, siguiente, por favor. Contamos con una línea del tiempo en el que se exponen las sentencias más relevantes resueltas por la Sala Superior, así como la que tuvimos paritaria en la Cámara de Diputados, que fueron 50 mujeres y 50 hombres. Siguiente, por favor. Mismo, como les comentaba, pues bueno, contamos con exposiciones fotográficas que cuentan la historia de diferentes momentos en las que las mujeres estuvieron involucradas. Siguiente, por favor. Ahorita contamos con algunas exposiciones temporales. La más reciente es acerca de las hermanas Mirabal, titulada Memoria Viva, y también contamos con la de Desigualdad Invisible, Ecos Femeninos en la colección Gustavo Casasola. Siguiente, por favor. Actualmente esta es una imagen real del Museo Interactivo, cómo se encuentra,
pero también quiero invitarlas e invitarles a que en el buscador ingresen el nombre de Museo Interactivo de las Constituciones o de la Constitución y van a poder hacer un recorrido virtual en caso de que no tengan oportunidad de visitarnos directamente en las instalaciones de Ciudad de México. Pero bueno, ahí en línea está toda la información, hay un manual explicando paso por paso todo lo que posee este museo, los pendones, las fotografías, un video explicativo sobre una de nuestras colaboradoras, la doctora Alicia Ocampo, que fue una de las personas que participaron en hacer la curaduría de todo el museo junto con la doctora Diana Piñón. Y bueno, pues espero que tengamos todas y todos la oportunidad de conocer las instalaciones muy pronto y si no, pues les repito, que sea una visita virtual y por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, les agradece a todas y todos su participación de manera presencial y también virtual en este taller de análisis de sentencias, deseándoles una excelente tarde a todas. Muchísimas gracias.